ella tenía siempre ella. cuenta que yo cuando le dije que si que se quería casar conmigo, le dije, mirá, no quiero ocultarte, yo tengo una primer novia, que es la Fuerza Aérea. Y quiero que lo sepas porque muchas de las decisiones van a ser así. Así que si te voy a engañar va a ser con la Fuerza Aérea. Me dijeron algo parecido con el ejército, me lo cambian, pero me dijeron algo parecido. Así que ella sabía de que en algún momento eso podía Sí, pasar. había. Es más, vos habías tenido, por tu experiencia y por los años de servicio que tenés, vos antes de Malvinas habías tenido alguna... En el 78. Con el BIR, claro, cuando fue el conflicto Yo en el de Río y contra 78 Chile. estuve también con el avión Pucará, con los motores en marcha a las 4 de la mañana, Listo para salir para el salir. otro lado cuando nos suspendieron la operación. Claro, porque se suspendió por la intervención del Papa y porque medió en el exactamente. conflicto y todo, porque Exactamente. estuvimos muy cerquita. Estuvimos Exactamente. ahí, a punto. Bien. ¿Arrancamos? ¿Seguimos? Bueno, dale. Listo. Dale, por favor. ¿Seguimos? Ah, ya está. Está. Bueno, así llegamos al día 21 de mayo, en el cual el día 20 ya, en los días anteriores habíamos visto cómo las fragatas se acercaban de manera reiterada, porque otra de las limitaciones que teníamos nosotros era el vuelo nocturno. Nuestros aviones no nos permitían el vuelo nocturno, no teníamos la capacidad de volar nocturno. Además teníamos limitaciones del sistema de Mirage, ya sea el interceptor o el cazabombardero, con las limitaciones de combustible. Teníamos nada más que 5 minutos arriba de las islas y teníamos que regresar por problemas de combustible. El único sistema que podía mantenerse en el aire mucho más tiempo era el A4. El A4 porque tenía capacidad de reabastecimiento en vuelo. Entonces él podía ingresar a las islas por distintos caminos para evitar la detección de los radares, atacar y después volverse con reabastecimiento de vuelo, cosa que el sistema Mirage no podía. Y nosotros desde las islas teníamos una tarea muy específica que era apoyar a la fuerza, al ejército. Así que bueno, los días anteriores al 21 se incrementaron los ataques de Harrier, se incrementaron los ataques nocturnos, hasta que llegamos al 21, en donde desde el radar de Puerto Argentino nos avisan que necesitaban el despegue de una escuadrilla en la cual yo estaba, para detectar una posible helidesembarco en la zona norte de las islas. En ese momento estábamos siendo atacados había malas condiciones meteorológicas, estábamos siendo atacados por buques, por cañoneo naval. Entonces, la escuadrilla, que se divide en dos secciones, pudo despegar 2 aviones primero, teníamos 9 cañoneos, teníamos 1,5 minutos entre un cañoneo y el otro y teníamos que despegar en el medio. Bueno, despega la primera sección, yo estaba en la segunda, nosotros despegamos en el intervalo que teníamos, fuimos al lugar donde nos había dicho el radar de que había un helidesembarco, llegamos y no había nadie. Eran señales electromagnéticas que los ingleses habían mandado para engañar al radar respecto del lugar que estaban desembarcando. ¿Qué es un helidesembarco, Carlos? Un desembarco de tropas con helicópteros. Bien. Gracias. Entonces, cuando le avisamos a Puerto Argentino de que no habíamos encontrado nada, el radar nos dice, bueno, regresen a la base. Cuando estábamos volviendo a la base, el avión que venía conmigo, el capitán Michelou, me dice, guarda el misil. Yo miro para atrás y alcanzo a ver una columna de humo que nunca supe si era de abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo. Es decir, había pasado un misil entre los dos aviones y no nos había impactado a ninguno de los dos. Así que bajamos más aún, nos metimos debajo de una nube, dimos una vuelta alrededor de un cerro, no tuvimos ninguna otra noticia de nada, con lo cual vamos a la vertical de la base. Cuando estábamos llegando a la vertical nos dicen que habían detectado una posición de los ingleses, de una patrulla de los ingleses que estaba dirigiendo el tiro de los buques desde el estrecho hacia la base. Ubicamos la posición, tiramos sobre la posición de los ingleses, destruimos la posición y nos reasignan otra misión de salir al estrecho a ver qué era lo que había en el estrecho, porque hasta ese momento no se sabía qué había.
Nos estamos acercando al estrecho, prácticamente llegamos al estrecho y alcanzamos a ver 3 fragatas ahí y los piques de los cañones que nos estaban tirando sobre el agua. En eso mi numeral me dice, guarda los Harrier. Según me dice él, dijo en términos muy profesionales, bandido a las 12. En realidad yo escuché guarda los Harrier. La traducción sería... Eso, la traducción claro. Fue eso. Cuando miro hacia atrás y arriba, alcanzo a ver 2 Harrier que estaban arriba nuestro. Habíamos, siempre cuando sale la misión, se habla sobre qué maniobras se van a usar en qué determinado momento y bajo qué determinadas circunstancias. Se hace lo que se llama un briefing, es una reunión previa para cómo se va a realizar la actividad. Habíamos hablado que frente a un ataque íbamos a hacer maniobra defensiva. ¿Cuál era la maniobra defensiva del Pucará? Este es el avión. Es un avión que tiene 2 grandes virtudes. Primero, opera desde cualquier lugar. Y segundo, que puede volar a muy baja velocidad. Entonces, ¿cuál era la maniobra defensiva? Entrar en virajes muy cerrados, reducir la potencia al mínimo y cerrar el viraje lo máximo posible. ¿Por qué? Porque sobre las toberas de escape se produce un pico de alta temperatura. Los misiles aire-aire tienen cabezas infrarrojas que buscan los puntos de calor. Reduciendo la potencia al mínimo, se bajaba esa temperatura, con lo cual evitaba que se pudiera enganchar el misil sobre el radar. Y reduciendo la velocidad podíamos virar prácticamente en un punto. Cosa que desde la experiencia de La Paz sabíamos que los aviones de alta performance no nos podían tirar en esas condiciones. Claro, nunca habíamos experimentado con el Harrier. El Harrier es un avión que tiene la capacidad de deflexionar sus turbinas. O sea... Despega vertical como si fuera un helicóptero y puede volar casi como un helicóptero. Es decir que, deflexionando sus turbinas, podía volar en la misma velocidad que nosotros y prácticamente seguirnos en esa misma velocidad, cosa que los aviones de alta performance no lo podían hacer porque volábamos a 100 nudos, son 200 y pico kilómetros. Los aviones de alta performance a esa velocidad prácticamente se caen. Así que bueno, después de hacer varios giros defensivos, siento un golpeteo muy fuerte en el avión, un ruido muy sordo. Miro hacia mi ala, yo estaba volando hacia la izquierda, miro hacia mi ala izquierda y veo que la ala estaba perforada. Era como si fuera una flor, una rosa, todos los pétalos abiertos. El avión seguía volando, los motores funcionaban, los comandos funcionaban, así que me pego más al suelo. Estaba volando, no sé, 5, 8, 10 metros del suelo, tratando de escaparme de nuevo. Y ahí fue cuando siento la segunda ráfaga, me estaban tirando con cañones de 30 milímetros. Es un considerable calibre. Y con la segunda ráfaga siento el mismo golpeteo sobre el avión, un ruido muy sordo, se me prende fuego el motor y cuando quiero maniobrar muevo la palanca, no respondía el avión. Así que prácticamente no tenía cómo poder conducir al avión. En ese momento es cuando decido eyectarme. Los aviones de combate tienen un asiento eyectable. El asiento eyectable es un asiento metálico sobre el cual uno va atado y que tiene en la espalda 2 cohetes y un cañón, en el caso del asiento del Pucará. Cuando uno acciona una palanca, se acciona todo este sistema y lo elevan al piloto entre 90 y 120 metros más arriba de la posición donde se encuentra. En ese momento el organismo soporta 12 G, soporta 12 veces el peso de su cuerpo. Motivo por el cual yo perdí el conocimiento. Es decir que me acuerdo desde el momento que accioné la palanca de eyección y me volví a reconectar con la realidad en el momento que sentía que estaba colgando del paracaídas. En ese momento miro hacia abajo y estaba tocando con los pies en suelo. Afortunadamente, gracias a Dios, caí bien, no tuve ninguna lesión de ningún tipo. Me quedé tendido en el suelo porque sentía el avión volando arriba. El avión Pucará había caído a 40 metros donde estaba yo, estaban explotando las municiones que le quedaban al avión. Termino de sentir el ruido
Armé el paquete del paracaídas por las dudas que me buscaran indicar de que estaba bien. Saqué el paquete de supervivencia, que va en el asiento, que es una cajita donde uno lleva chocolate, sopa, primeros elementos de primer auxilio, y empecé a caminar. Mi derribo fue alrededor de las 11 de la mañana y empecé a caminar hacia el lugar donde yo pensé que estaba la base. ¿Tu compañero? Él había logrado escaparse. Porque normalmente en una escuadrilla o una misión, los guías son los que tienen la misión de buscar el blanco y atacar el blanco. Los numerales son los que tienen la tarea de proteger al guía para llegar al blanco. Esta es parte de una simbiosis, le llamo yo, en la Fuerza Aérea. Los mecánicos, los técnicos, los pilotos forman una unidad, una cohesión, porque uno sabe que la vida de uno depende del otro. De quienes te preparan el avión para saber de que el avión está en condiciones para volar, y de los pilotos que vuelan o con vos o en otro avión que tienen la tarea eso. Entonces todo el adiestramiento y toda nuestra forma de vida es integrarnos como si fuera una familia, como si fuera algo en el cual nuestra interdependencia está en cómo yo le enseño, cómo él me responde, cómo nos integramos y cómo actuamos los dos para llegar a cumplir la misión. Cuidándose para preservar la vida todos y... Todo uno pensando en su numeral para que volver con vida, y el numeral pensando en proteger al guía, porque sabe de que entre los dos se tiene que llegar a cumplir la tarea. Y esto creo que es una cosa muy específica de la Fuerza Aérea. Esa integración que hay en la actividad, esa integración que hay entre sus integrantes. La suma de todos hacemos uno. Sí. De los transporteros, de los técnicos, de los mecánicos, de los radaristas, todos. Creo que eso nos hace distintos, ni mejores ni peores, pero distintos propios de que la actividad nos lleva a vivir de esa manera. Un verdadero trabajo de equipo. Exactamente, exactamente. Pero además de ese trabajo de equipo en términos, sino la integración espiritual del objetivo, me parece, trasciende al solo hecho del trabajo. Es parte de cómo nos sentimos. Cuando yo te lo presenté a Gavari trabajó conmigo y te dije, yo tengo un especial afecto por él. Cuando lo traje, bueno, con García Puebla y Segat, nos llevamos pocos años de diferencia, así que estamos integrados en lo mismo. Con el radarista, que también... ¿Por qué? Porque él es el que nos lleva, él es el que nos trae, él es el que nos hace. Entonces parte un poco de eso, de esa integración de lo que somos. Creo que parte de lo que hizo la Fuerza Aérea es producto de eso, de ese sentimiento que nos une. Bueno, volviendo ahí, empecé a caminar, eran como las 6:30, 7 de la tarde, no tenía equipo especial para permanecer a la intemperie, porque lo único que llevaba era un pijama que me había dado mi señora de invierno para ponerme debajo del buzo de vuelo. Debajo llevaba ese pijama que todavía lo tengo de recuerdo, y encontré la casucha de un cuidador de ovejas que estaba ahí en el medio de la nada. Me acerqué porque dije, si me quedo en la intemperie muero congelado, buscar un refugio para la noche. Me acerqué, no había nadie. Esperé un rato, golpeé a nadie, entonces bueno, entré y dije, bueno, acá voy a pasar. En eso empiezo a sentir el ruido de un helicóptero. Los helicópteros Bell tienen un ruido muy particular. Si ustedes han visto las películas de Vietnam, ese es el ruido que es propio de ese helicóptero y no hay otro helicóptero en el mundo. Y sentí ese ruido y dije, estos son los Bell nuestros. Entonces, dentro del equipo de supervivencia tenía bengalas, salgo de la casucha, tiro una bengala, me quedo esperando un rato, veo que no se acerca el ruido, dije, no lo han visto, me vuelvo a meter adentro. Pero el ruido seguía próximo. Entonces vuelvo a salir. ¿Cuánto pasó entre una cosa y la otra? No me acuerdo. Te lo estoy contando así porque ese era el registro que tengo en mi cabeza.
tiro otra vez bengala y empiezo a sentir el ruido que se acerca. Alcanzo a ver las luces, aterriza el helicóptero, se baja un mecánico, me da un gran abrazo, qué suerte que lo hemos encontrado, vamos arriba. Así me subieron al helicóptero y empezamos el regreso. A bordo iban 2 jóvenes tenientes, personal que no estaba habilitado al vuelo nocturno y cuyo helicóptero no estaba habilitado por el vuelo nocturno. Y desoyendo una orden que le habían dado, ellos siguieron buscando a un camarada que estaba perdido. Y esto un poco a lo que menciono, lo que dije antes. ¿Cómo? Arriesgando su vida, ellos seguían realizando la tarea para encontrar un camarada que no sabían si estaba vivo, herido o no, pero no querían volver a la base sin antes asegurarse de que podían rescatar a un camarada. Y así fue. De vuelta, como no había lugar donde aterrizar, no había iluminación donde aterrizar, con linternas, con encendedores y con algunos vehículos, marcaron un círculo donde terminamos aterrizando. Actos heroicos de jóvenes tenientes que cumpliendo su misión, aunque a costo de su propia vida. Y junto con eso creo también poner de manifiesto algo de que a veces durante mucho tiempo a nuestros soldados se lo ha denostado, se lo ha dicho cosas que no son ciertas. Nuestros soldados cometieron actos heroicos. Porque aproximadamente el 3-4 de mayo se derriba un Harrier en la base Cóndor del teniente Taylor, y un soldado estaba en una posición con una ametralladora. El Harrier venía atacando, tirando con cañones de 30 milímetros, y ese soldado se quedó en su posición tirándole al Harrier. Y ese piloto tenía el impacto de un proyectil de ametralladora en su cuerpo. Yo volé con el chaleco de ese piloto, con ese realicé misiones porque no tenía chaleco de salvavidas. Y ahí vi el impacto del proyectil. Por eso doy fe de que ese soldado, en un acto heroico, se quedó con una ametralladora tirándole a un avión con la capacidad que tenían los Harrier. Y como eso, muchos actos heroicos de nuestros soldados que fueron realmente héroes de las cosas que hicieron. Y cuando uno escucha que mucha gente vilipendió a esa gente, realmente a uno me da mucha bronca, porque yo he visto lo que han hecho. Porque además de volar, estaba con nuestros soldados al lado. Y vi lo que ellos hicieron, y vi cómo luchaban y cómo se comportaban. Entonces, parte de nuestro deber, creo yo, es contarle a todos lo que ellos hicieron y sentirse orgullosos. Porque una de las cosas que como sociedad no vamos a tener futuro si no nos sentimos orgullosos de lo que hizo nuestra gente. Y nuestros soldados hicieron cosas heroicas, en donde pusieron mucho de sí, no solamente nuestros soldados, civiles que fueron como radioaficionados a las islas, poniendo sus equipos y sus pertenencias para realizar tareas de comunicaciones, y tampoco se los reconoce. Entonces, creo que eso es parte de la verdad de lo que se hizo, con aciertos y con errores, con virtudes y con defectos. Pero lo que no se puede dudar es de la voluntad de la gente, de la decisión de nuestros jóvenes soldados de hacer cosas heroicas, en pos de cumplir con su misión. Nadie los obligaba, fueron convencidos y lo hicieron convencidos. Y creo que eso es una cosa importante de rescatar, para que se sepa cuál es la verdad. Así que bueno, después de regresar nos tomamos la última botella de ginebra que quedaba ahí en el grupo, festejando no solamente la recuperación mía, sino que había llegado otro oficial que también, el Yacaré Benítez, otro oficial que también había sido derribado el mismo día. Nos juntamos los dos de regreso, los dos vivos, así que hubo festejo esa noche, tomando alguna bebida un poco espirituosa. Para abrigar un poco el cuerpo, porque hablamos de temperaturas bajo cero, un frío extremo. Mirá,
Yo creo que si los ingleses tienen algunas virtudes que como profesionales hay que reconocerles, nos atacaban a las horas en que nosotros descansábamos. Atacaban a la primera hora de la mañana, cosa que cuando uno dormía mal, por los bombardeos de los cañoneos naval, nos atacaban a la mañana, cosa que cuando uno se levantaba no tenía tiempo de tomar algo caliente, abundando lo que vos decías. Nos atacaban a mediodía. ¿Por qué a mediodía? Porque era la hora en que uno tenía 2 minutos para ir a comer algo. Entonces vos te atacaban, te ibas al refugio, entre que ibas al refugio, que terminaba el ataque, volvías, la comida No comías. estaba totalmente fría. Entonces tampoco tenía muchas ganas de comer. Y lo mismo a última hora de la tarde. Es decir que toda una acción psicológica para lo que ellos saben como viejos guerreros, que es destruir la capacidad o la resistencia Del enemigo. psicológica del enemigo. Y las temperaturas, yo no sé si el organismo se acostumbra, si la tensión que uno vive termina no sintiendo ni el frío, ni el calor, ni el hambre, porque la adrenalina con la cual uno vive de forma permanente, porque frente a los ataques, cuando uno volaba, tenía la misión que cumplir. Cuando no volaba, realizaba tareas en apoyo a la gente que volaba. Y eso se veía interrumpido por los ataques. Entonces estabas permanentemente con un estado de alerta. De alerta permanente. Entonces, la verdad que uno salía y los pies se hundían en el hielo y en la nieve y en el frío, pero a veces no distinguía. Llegaba un momento en donde la sensibilidad, yo no sé si la íbamos perdiendo, o la adrenalina, o qué sé yo, pero cada vez uno sentía, o por lo menos yo sentía cada vez menos algunas circunstancias. Hasta que así llegamos al día 26 de mayo, en donde se inicia el ataque a la base Cóndor donde nosotros estábamos. A los aviones que estaban, se los sacan para no perderlos en tierra. Quedamos un grupo de pilotos en la base Cóndor y otros se van con los aviones por la duda que hubiera que redesplegar los aviones de un lado al otro. Bueno, nos atacan, entonces ahí, aprovechando lo que yo te mencionaba antes, la capacidad de la inteligencia y la voluntad de las personas, usamos armamento que era de los aviones para ayudar a la gente de ejército que defendía la base. Con las coheteras de los aviones, con los cañones de los aviones y con la ametralladora de los aviones, se los había sacado los aviones que habían sido destruidos por los ataques y la esquirla para colaborar con la defensa. Así que cohetes que son para tirar desde aviones los usábamos para tirar desde el suelo. Y funcionaban, usando la capacidad de los argentinos de superar la deficiencia. Uno dice, ¿cómo pusieron coheteras arriba de un tobogán, arriba de un tractor, arriba de una casa? Porque ahí podían ser usados para la defensa. Eso fue parte de la demostración de lo que uno menciona como que la voluntad hace al hombre. Su espíritu, sus creencias, sus principios y sus valores hace que el hombre supere la mayor cantidad de deficiencias siempre y cuando esté convencido que las tiene que hacer. Sí. Sí. Hemos llegado a tapar los agujeros que nos hacían en los aviones con poxipol y remaches o con alambre. Hemos puesto plexiglas arriba, una parte de una cabina arriba de otra para que el avión pudiera volar. Es decir, cosas que uno dice en La Paz, esto es imposible que se haga. Y sin embargo, frente a la necesidad, se hizo. Sí. Gracias a la voluntad de los técnicos, de los especialistas, de los suboficiales, que realmente, cuando uno volvía de las misiones, volvía con los aviones algunas veces perforados, trabajaba mañana, tarde y noche en el medio de bajo cero, para que los aviones tuvieran el otro día para volar. Sí. Y eso, a veces nosotros los pilotos somos la cara visible, pero todo lo que está detrás de nosotros tiene tanto o más valor que nosotros, porque nos posibilitaban que nosotros saliéramos a cumplir nuestra misión. Y volvieran. Y volviéramos bien. Y volvieran. Eso sí. Ya... La creatividad de los argentinos en la guerra no deja de sorprendernos. Yo siempre digo que a veces, cuando hacemos la comparación, los médicos tienen un bisturí en la mano. Con ese bisturí pueden hacer cosas maravillosas o matar gente. Depende de qué.
de los principios y de los valores que tenga esa persona. Y eso es lo que sucede. Yo creo que los seres humanos nos movemos por eso, por nuestro espíritu, nuestros valores y nuestros principios. Somos capaces de hacer cosas maravillosas tanto y en cuanto tengamos claro el objetivo. Así que bueno, después de que empezó el ataque el día 26, lamentablemente el día 28 hubo una reunión en la base Cóndor donde se analizaba cuál era la situación. Yo lo que puedo decir de esa reunión es que yo me opuse a la rendición, porque creí que teníamos capacidad para seguir peleando. No fue compartido con muchas otras personas, con lo cual se produjo la rendición de la base Cóndor en Ganso Verde. Y a partir de ahí me separaron del grupo de prisioneros y me llevaron a un lugar donde ya había prisioneros de ejército y de la armada, y conformamos un grupo de 12 personas que nos tuvieron en una habitación más o menos como esta, de 3x2, donde había una bomba de 250 kilos argentina sin explotar en una de las paredes. Ahí nos tuvieron 10 días aproximadamente. Los primeros días con solo nos daban agua, nada más que agua. Después nos empezaron a dar latita de patefoie, por supuesto sin cubiertos, y le comíamos con la mano. Teníamos el baño en esa misma habitación, en un tacho de 200 litros, en el mismo lugar. Con lo cual en un momento tomamos la decisión de que había que ir al baño, porque si no nos íbamos a terminar enfermando. Así que el resto cantaba mientras alguien iba al baño, porque tenemos nuestros puritos, ¿no es cierto?, como seres humanos. Hasta que a veces nos daban 2 o 3 días a la latita de patefoie, comíamos la mitad por las dudas que el día siguiente no nos dieran nada. Al día siguiente nos daban una entera, entonces comíamos la otra mitad. Y 1 o 2 días después nos hacían una requisa y nos sacaban todo lo que habíamos logrado almacenar. Bueno, así pasamos más o menos 10 días, de los cuales debo mencionar de que nunca, en el caso particular mío y de muchos, nunca nos pusieron en situaciones de vejarnos o de, atacarnos de algún tipo. El oficial que a mí me entrevistó, teniente coronel Joly, en aquel momento, médico, me preguntó quién era, pues le decía lo que uno sabía que tenía que decir, el nombre, apellido, el rango y nada más. Entonces él me dice que me mandaba saludos del piloto que me había derribado y que ese piloto se encontraba muy contento de que estuviera sano y vivo. Una de las cosas que yo siempre me pregunté, ¿qué sentía yo por el ser humano inglés? Porque dije, ¿yo odio al inglés o estoy luchando contra personas que tienen otros ideales distintos que los míos? Y para mí fue muy importante, cuando cayó un piloto prisionero inglés en la base Cóndor, ir a verlo, a ver qué sentía frente al hombre. Y gracias a Dios me di cuenta que no lo odiaba, yo me sentía también contento de que estuviera vivo, por el ser humano. Ahora, si teníamos que seguir peleando por nuestros ideales, íbamos a seguir, pero no el odio al ser humano, sino el cumplir con nuestra misión, que era la recuperación de nuestras hijas. Y para mí eso fue muy importante, darme cuenta de que no había odio, no había una agresión personal contra el ser humano, sino que éramos 2 profesionales que estábamos combatiendo por los principios de cada uno, que no es, a mi juicio no es lo mismo. Así que, bueno, desde ahí, de ese grupo de 12 donde había, como te conté, oficiales de Fuerza Aérea, de la Armada y Ejército, nos llevan arriba de un buque y nos llevan al medio de la flota. Uno de esos suboficiales que estaba del Ejército era dibujante y hizo un dibujo que lo tengo como uno de mis más gratos recuerdos, que son los 12 del patíbulo. ¿Por qué? Porque éramos 12 y como nunca supimos qué iba a ser de nuestra vida, nos llevaban de un lado para el otro. A él se le ocurrió ponerle los 12 del patíbulo y nos dibujó a cada uno. La verdad que muy lindo dibujo eso, muy gratos recuerdos.
en alusión a una película, una Había serie, una película de los 12 del Patíbulo, hace años, era sí. exactamente en alusión a eso. Potoniak, el nombre de este suboficial de ejército. Así que bueno, después de eso, estar en el medio de la flota, yo alcancé a divisar algunos de los portaaviones, alcancé a divisar material que le habían dado los americanos a los ingleses para la guerra. Y como yo, después de estar en la flota, nos traen de vuelta cuando empieza a incorporarse una gran cantidad de prisioneros argentinos al frigorífico San Carlos, que era donde estábamos nosotros. Como yo hablo un poco de inglés, en ese momento oficié de traductor del médico que estaba a cargo de la sala de primeros auxilios que habían instalado en San Carlos, de traducirle los problemas que tenían nuestros soldados al médico, a Nick Jolly, que era el médico que les había mencionado. Esa fue otra de las tareas que realicé durante la guía de traductor para nuestros soldados. Y después de gremialista. Gremialista. Claro, porque como representante de la Fuerza Aérea frente al jefe de los prisioneros teníamos que pelear por mejorar nuestra condición de prisioneros. ¿Cuáles eran esas condiciones? Sacar el baño, los tachos de 200 litros donde dormíamos, porque al principio teníamos el tacho de 200 litros donde dormíamos. Después de eso, lograr comer a horas argentinas y no a horas inglesas. Nos daban de comer a la hora inglesa. Teníamos 5 horas de diferencia. Y la tercer gran logro como gremialista fue que lográramos que nuestros cocineros cocinaran la comida que ellos nos daban para que tuviera un poco sabor a algo parecido a lo que comíamos nosotros. Así que fueron logros de gremialista también. Cortarme un segundo, porque se me enfría adentro.